Vamos a ver en detalle el funcionamiento del editor de consultas en SQL Server. Empecemos con un ejemplo muy básico y es con la siguiente consulta. Nos estamos trayendo todos los campos de la tabla candidatos a trabajo, pues en español. Estamos haciendo un filtro por el ID del candidato y por la entidad de negocio. Adicionalmente estamos ordenando por la fecha de modificación del registro. Entonces, para acceder al editor de consultas, seleccionamos la consulta y presionamos Control Shift Q y se nos abre la siguiente interfaz. ¿Qué podemos destacar en la siguiente interfaz? Bueno, acá en la parte superior lo primero que podemos ver es las relaciones entre las tablas de la consulta. En este caso, como solo tenemos una tabla, entonces no estamos viendo ninguna relación, pero en caso tal de que sí, se vería ahí. Aquí nos está indicando que están haciendo dos filtros por estas dos columnas y que se está ordenando por esa columna. Ahora, centrándonos en la tabla de acá en el medio, nos encontramos con lo siguiente: las columnas asociadas a la consulta, los alias que tengan esas columnas. En este caso, como es una consulta muy simple, no tenemos ningún alias. Más adelante en otro ejemplo ya veremos la importancia de los alias, en este caso no es tan necesario. Tenemos la tabla de la que proviene la columna, si se está mostrando en estos momentos en la consulta, que aquí ya acá abajo nos está mostrando cómo va quedando la consulta. En este caso todos los campos se están mostrando. Nos dice si el campo está ordenado, si tiene algún tipo de ordenamiento. Aquí por ejemplo me indica que se está ordenando de forma descendente por la fecha de modificación, si se está realizando algún tipo de ordenamiento, en este caso sí, como ya vimos. Si hay algún filtro, en este caso estamos filtrando por el job, por el ID del candidato, pues de como del trabajo, viéndolo en español, entonces igual a 1, que es el filtro que podemos ver acá. Y aquí se da algún otro filtro, alguna otra condición, en este caso que la entidad de negocio, el ID sea 274, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, básicamente acá también podemos ir modificando el resultado final, que es lo que vemos acá abajo, esta consulta. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero ver este resumen, entonces yo lo quito de acá e inmediatamente de acá también desaparece. Esto es totalmente modificable. Si yo quiero que aquí no sea descendente sino ascendente, lo pongo y en la consulta se actualiza automáticamente. Acá no se pone ascendente porque por defecto es ascendente, entonces por eso aquí nuevamente volvemos a lo mismo. Si yo quiero cambiar el filtro también lo puedo hacer. Y bueno, esto es como para la construcción de la consulta. Eso es para entender cómo funciona, pero lo más interesante o el uso que mayoritariamente yo le he llegado a dar es para poder inmediatamente tener todos los campos de la consulta sin tenerlos que digitar. Entonces, por ejemplo, yo le doy OK una vez finalizo ya de construir la consulta como yo quiero, y yo ya tengo todos los campos ya identificados y separados sin tenerlos que digitar. En este caso es una tabla pequeña, entonces de pronto no se nota tanto la importancia, pero en casos en los que tenemos consultas con muchos campos y por algún motivo queremos quitar solo un campo, entonces nos ahorramos el hecho de tener que digitar todo y simplemente ya seleccionamos y ya se nos indican todas las columnas. Y si yo por ejemplo solo quiero quitar el resumen, lo quito de acá, le doy en OK y ya, no tuve que digitar absolutamente nada. Miremos ahora un ejemplo un poquito más complejo, que es en el que ya tenemos dos tablas, la tabla de empleados y la tabla de personas. Seleccionamos, como hicimos anteriormente, la consulta y presionamos Control Shift Q. También notar que en este caso sí tenemos alias, porque ya tenemos más de una tabla, entonces es importante cuando ya tenemos esas relaciones tener una forma de diferenciar entre las tablas. Entonces presionamos Control Shift Q y aquí ya podemos notar como primera diferencia es que ya se nos está dando la relación que tenemos en la consulta aquí en la parte superior con su alias. Aquí me está trayendo el alias.
Y acá en la parte de abajo, que es lo más interesante, ya se tienen todos los campos de la consulta ya separados y diferenciados, también dependiendo del alias. Entonces, por ejemplo, este ID viene de la tabla E, es la que tiene el alias E, que es empleados, y este viene de la tabla P, la que tiene el alias P, que es personas. Por ejemplo, en este caso, como son dos columnas con el mismo nombre, él, para poder hacer una diferencia, él le pone un alias. En este caso le puso como expresión 1, porque obviamente no pueden tener el mismo nombre, tiene que haber una forma de diferenciarlas. Le doy OK y listo, ya tengo los campos diferenciados. Aquí se puede ver un poquito más la utilidad, porque si yo, por ejemplo, digo, no, yo necesito en esa consulta todos los campos, pero necesito que no se vea el tipo de persona, por ejemplo, yo simplemente lo quito e inmediatamente aquí yo ya tengo todos los campos, exceptuando ese que no quiero, sin tenerlo que haber digitado manualmente y quitar ese campo manualmente. Ya para finalizar, miremos este ejemplo que ya tiene muchas más relaciones. Seleccionamos la consulta, Control Shift Q, y aquí ya tenemos un esquema donde tenemos todas las relaciones entre las tablas de la consulta. Aquí se ve un poquito desordenado, pero esto es totalmente manipulable, es como si fuera los diagramas que ya están dentro de SQL. Y acá, como digo, que es lo que me parece más importante, ya están todos los campos asociados a esa consulta. Le damos OK y aquí ya están todo el detalle. Entonces, para este tipo de casos es muy útil. Y denotemos en este caso la importancia de los alias, porque ya tenemos muchas tablas relacionadas y los alias, y esta nomenclatura del punto es la que nos permite poder diferenciar bien los campos. Con esto finalizamos el video, espero que haya quedado claro el funcionamiento del editor de consulta, que hayan podido aprender algo nuevo en el proceso y que puedan utilizar esta herramienta en su día a día para facilitarles el trabajo. Muchísimas gracias por ver.